noches. Mi nombre es Mauricio Cortés. Tengo el agrado de dirigirme a ustedes y acompañarlos esta noche tan especial, donde aprenderemos más sobre la alergia a la proteína de la leche de vaca. Así también conoceremos a nuestro gran aliado en el manejo de esta alergia. Antes de iniciar, voy a darle pase a la gerente médico de Abbott Laboratorios, la doctora Isabel Vera. Adelante, doctora. Estimados colegas, muy buenas noches. Los saluda la doctora Isabel Vera, directora médica de Abbott Laboratorios, División Nutricional. Los saludo en nombre de todo el equipo de Abbott Nutrición Perú, que ha trabajado arduamente para este evento central. Este es un evento central, pero luego de haber hecho varias sesiones en nuestra plataforma Pediatras Expertos en APLB. Este evento va a contar con la presencia de un colega que nos visita desde Colombia y posteriormente cerraremos con un broche de oro. El broche de oro es el relanzamiento de un producto que estoy segura se va a volver a convertir en su aliado de primera línea para el manejo de los pequeños con alergia a la proteína de la leche de vaca. Nuevamente, bienvenido. Gracias por su participación y disfrutemos la noche. Gracias, doctora Isabel Vera, por sus palabras. Continuando con la agenda programada, vamos a dar pase a un reconocido gastroenterólogo pediatra, el doctor Juan Pablo Riveros, que nos trae una interesante ponencia. No olviden que pueden dejar sus preguntas en la barra que se encuentra en la parte inferior. Estas preguntas serán discutidas al finalizar la charla por el doctor Juan Pablo Riveros, junto al especialista médico gastropediatra, el doctor Oscar Quintero. Sin más preámbulos, ya está con nosotros el doctor Riveros. Adelante, doctor. Muy buenas noches para todos ustedes. Agradecido por la invitación a Abbott Nutrition de Perú y a todos ustedes, colegas y amigos peruanos, por asistir a esta charla acerca de actualización y diagnóstico en el manejo de la alergia a la proteína leche de vaca. Quiero comenzar esta presentación con esta frase de un gran psiquiatra austriaco que escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido y que nos lleva mucho a repensar muy bien cómo nos estamos manejando con todo este cuento de la pandemia y él decía que cuando la situación es buena, disfrútala, cuando la situación es mala, transfórmala y cuando la situación no puede ser transformada, transfórmate. Esta imagen, que para muchos de ustedes, conocedores y amantes del fútbol, les atraerá bastante, fue una encuesta que se hizo dentro de Perú para saber cuáles eran probablemente, según ustedes, los mejores jugadores de la historia y cómo se armaba un equipo de la selección peruana de todos los tiempos, tanto del actual como de hace varios años, donde podemos ver que votaron por Juan Valdivieso, por Reñol Solano, por Rubén Díaz, por Julio Meléndez, por Chumpitaz, por César Cueto, por el Patrón Velázquez, por el gran Teófilo Cubillas, por Teodoro Fernández, por Hugo Sotil y terminando con Paolo Guerrero. Y esto lo traigo a consideración porque tanto en la situación actual en la que estamos viviendo, como lo que vamos a hablar, que es la alergia a la proteína leche de vaca, tenemos que trabajar como un gran equipo. Y no es solo hablar de que es el gastroenterólogo pediatra el que trabaja, sino definitivamente tenemos que trabajar mancomunadamente con la nutricionista, con el pediatra, con el alergólogo, con el médico general, con la fonoaudióloga, porque todos unidos vamos a lograr que en este caso ese paciente que tenga la alergia a la proteína leche de vaca logre salir adelante de todas estas condiciones y un sinnúmero de situaciones que pueden presentar durante su enfermedad, su condición. Y los quiero invitar porque pues, ustedes saben que yo soy colombiano, hace poco hicimos un consenso de recomendaciones de expertos frente a alergia a la proteína leche de vaca y muchas de las cosas que voy a hablar en la noche de hoy van a tener cabida y para ustedes dentro de su práctica médica. Muchos de ustedes conocerán algunos
gastroenterólogos pediatras y el grupo, el equipo que trabajó en el desarrollo de esta guía. Entonces, los invito a que igualmente la puedan leer y profundizar en este tema. Recuerden que la definición de la alergia a la proteína de leche de vaca se define a la alergia como una respuesta a las proteínas desde el punto de vista como manifestaciones o respuestas del sistema inmunológico a las proteínas, que en este caso es a la leche, que a diferencia de la intolerancia a la lactosa, recuerden que la intolerancia a la lactosa es una respuesta del sistema digestivo ante los carbohidratos, específicamente aquí a la lactosa. O sea que aquí no tiene cabida decir alergia a la lactosa o intolerancia a la proteína leche de vaca. Entonces, cuando corresponda es alergia a la proteína leche de vaca. Cuando hablamos de alergias y determinaciones de riesgo, no es solo hablar de alergia alimentaria, sino alergias en general. La probabilidad de que un niño nazca con manifestaciones alérgicas cuando ninguno de los padres está afectado es del 15%. Cuando uno de los padres tiene afectaciones, llámese rinitis, asma o dermatitis, estamos hablando del 40%, pero cuando ambos padres están afectados, el riesgo aumenta hasta un 70%. Y eso es un dato que es muy importante, muy relevante cuando ustedes consideren o evalúen sobre todo desde factores de riesgo de estos pacientes. Y recuerden que como esto es más o menos una clase magistral, está la profesora con los niños y dicen, bueno, es alergia entonces, a la proteína de la leche de vaca. Y como dicen todos juntos, por favor, alergia a la proteína de leche de vaca. No vayan a decir alguna intolerancia a la lactosa, porque si no, como el profesor, los pueden sacar a escobazos de este recinto. Y cuando llegamos ya a la situación de cómo es la aproximación diagnóstica del paciente con alergia a la proteína de leche de vaca, y lo podemos mostrar en este desenlace. Tenemos un paciente que tiene una sospecha clínica, que en este caso puede ser perfectamente manejado por el médico general o por el pediatra. Entonces, ese niño que, por ejemplo, llega a la consulta porque tiene un mes de vida y comenzó a tener deposiciones con sangre, ¿sí? Entonces, yo sospecho que tiene una alergia a la proteína de leche de vaca. Lo que va a recurrir es hacer una dieta de eliminación en la madre o en el niño, cambiándole, si está utilizando fórmula, una fórmula hipoalergénica, que ya más adelante las vamos a ver. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una dieta de eliminación durante 15 días o incluso durante un mes, como recomiendan las guías. Evaluamos que no vayan a haber errores, sobre todo por transgresión en la dieta de la mamá, que no haya contaminación cruzada. Y si ese niño, al cabo de ese tiempo, está completamente asintomático, lo que tenemos que hacer un reto oral y es exponer nuevamente a esa madre a los lácteos o cambiar la fórmula, nuevamente una fórmula con la que venía recibiendo y mirar qué pasa. Vuelve a hacer manifestaciones clínicas, se confirma que tiene una alergia a la proteína leche de vaca. No volvió a hacer absolutamente nada, probablemente hay artículos que hablan, de los grupos de expertos de asiáticos que dicen que se define como una proctocolitis transitoria que está muy asociada a inmadurez fisiológica del tracto gastrointestinal. Y si definitivamente pues ese niño persiste con manifestaciones o desde el mismo momento en que arrancó a sangrar, como que dice, bueno, la mamá ha mejorado un poco, pero sigue persistiendo con el sangrado, es ahí donde nosotros como gastroenterólogos pediatras y con acompañamiento de la nutricionista vamos a hacer un apoyo grandísimo a esos padres y a ese niño para hacer un abordaje impecable en equipo de lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de la restricción y hacer otro tipo de apoyos. Recuerden que desde el punto de vista fisiopatológico, y no quiero adentrar mucho en estos aspectos porque ya los habrán revisado con el grupo de expertos de mis colegas peruanos, el objetivo final de la alergia a la proteína de leche de vaca es lograr tolerancia inmunológica. ¿En cuánto tiempo? No lo sabemos. 6 meses, un año o quizás un poco más de tiempo, pero desde el punto de vista inmunológico eso es lo que vamos a necesitar, buscar tolerancia o que ese niño llegue a tener tolerancia inmunológica. Hay algunos score que se llama el COMIS, score basados en síntomas clínicos. Eso es una publicación del doctor Iván Van den Plas que habla de acuerdo a las manifestaciones de llanto, regurgitación, la escala de las deposiciones, si hay presencias o no de síntomas cutáneos o respiratorios, le vamos a dar una clasificación, una calificación, y de acuerdo a esto, el índice de severidad nos va a estar asociado a si tiene o no manifestaciones de una alergia a la proteína leche de vaca. Y entramos aquí al espectro de las enfermedades alérgicas gastrointestinales. ¿Por qué razón? Porque
en niños tenemos un espectro desde las mediadas por inmunoglobulina E a las no mediadas por inmunoglobulina E, y tenemos un espectro que se llama el componente mixto, ¿sí? Donde tenemos ahí la esofagitis eosinofílica, las manifestaciones eosinofílicas como tal, el FPS, que es el síndrome de enterocolitis inducido por proteína alimentaria, la dermatitis atópica, y ustedes saben que a menor edad principalmente las manifestaciones son no mediadas por inmunoglobulina E, que son el típico paciente que llega por proctocolitis, por proteína alimentaria, proctocolitis eosinofílica a la consulta. Y ya el caso de las manifestaciones mediadas por inmunoglobulina E, donde tenemos el choque anafiláctico, el síndrome de alergia oral, la urticaria o el asma, donde ustedes ven que desde el punto de vista de mediadas por inmunoglobulina E o mixtas es donde tiene cabida la toma de pruebas de alergia, llámese IgE específica, parche o prick test. Y aquí vemos la correlación de prevalencia entre alergia alimentaria y ciertos desórdenes específicos. Entonces, si hablamos de anafilaxia, la correlación con alergia alimentaria es hasta de un 55%. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, probablemente es a la leche o algunos otros alimentos asociados, además de la leche, el síndrome de alergia oral entre un 25 a un 75%, la dermatitis atópica en un 35%, y vean que menos frecuente cuando es solo manifestación o de asma o de rinitis, los porcentajes no alcanzan ni siquiera el 5%. Y llegamos a los objetivos del manejo nutricional. Y aquí vamos a determinar ciertas condiciones que son muy importantes. Primero, hacer una evaluación nutricional integral y un diagnóstico nutricional. Evaluar peso, talla, perímetro cefálico y definirlo según las consideraciones de la Organización Mundial de la Salud. Luego, tenemos que llegar a hacer a una planificación e implementación de una intervención nutricional. Entonces, restringimos lácteos en la madre, utilizamos fórmulas hipoalergénicas, ajustemos unos ajustes en la alimentación complementaria en el niño que ya está con alimentación complementaria, evaluamos y monitorizamos todo el progreso de esas intervenciones que definimos inicialmente, y además recuerden que tenemos que hacer suplementación de ciertas deficiencias que per se muchos de esos niños pueden tenerlas. Anemia ferropénica, deficiencia de vitamina D, alteraciones del metabolismo de calcio, que en estos niños se pueden acentuar muchísimo más si no las intervenimos. Hay algunas consideraciones y hay algunas publicaciones donde ustedes van a leer que al igual que la proteína leche de vaca, hay una correlación directa también con la soya. Eso depende de las publicaciones. Pero hay algunas que dicen que hasta en un 50% puede haber una reacción cruzada entre la leche y la soya, y no se les puede hacer raro que algunos de los colegas hagan dietas de eliminación de manera simultánea entre leche y soya cuando se considere si de pronto de manera inicial los síntomas de ese niño no han venido mejorando. Y al igual que lo que puede pasar en Colombia, no sé cómo sea en Perú, pero la legislatura, por decir en mi país, no obliga a las empresas que producen alimentos, que fabrican alimentos, a poner al revés de las etiquetas o en las etiquetas de los alimentos los componentes que puede tener. Si contiene leche, si contiene soya, si contiene gluten, o si puede contener o está fabricado en una empresa que fabrica leche u otros componentes. Y eso es vital, sobre todo para hacer un abordaje adecuado en el manejo, porque muchos de esos papás se van a matar la cabeza, se van a romper la cabeza, básicamente, mirando si será que este alimento puede contener, y resulta que esas transgresiones pueden generar que los síntomas se sigan perpetuando a lo largo del tiempo. Y esta es unas recomendaciones que hemos sacado de este artículo que les comentaba del Consenso de Expertos colombiano, que ustedes los invito, como les digo, a leerlo y que pueden imprimirlo y que pueden utilizarlo como referencia, como base, para entregárselo a los padres y que ellos sepan, sobre todo, porque no es solo hablar de leche, porque los papás van a decir, ah, pero tiene leche, pero cuando a ti te dicen que tiene caseína, caseinato, leche acidificada, proteína whey, alfa-lactoalbumina, ya los papás van a quedar un poco confundidos de saber si eso viene con leche o no viene con leche, si eso es leche verdaderamente, y ahí es donde de pronto vamos a tener ciertas dificultades. Entonces, estas son las recomendaciones, igualmente que estas, para que ustedes se las entreguen, se las lleven bien a la casa, las puedan leer con mayor detenimiento y sepan cómo se tiene que hacer este tipo de dietas de manera rigurosa, ¿sí? Y para los pacientes no es solo hablar de los alimentos,
Vean, tenemos jabones, no sé cómo sea, pero en mi país, jabones, shampoos, pañitos húmedos, una cantidad de sustancias que pueden tener trazas de leche que se pueden absorber a través de la piel. Y ustedes saben que hay manifestaciones clínicas que no son solo de diarrea, moco, sangre, sino también el eritema perianal, manifestaciones cutáneas. Y eso es muy importante tenerlo presente dentro del manejo y el abordaje de estos niños. Entonces nos vamos a basar primero en el niño que está alimentado con leche materna. Cuando tenemos ese tipo de grupos poblacionales, lo que hacemos es restringimos lácteos y derivados, como lo mencionamos en la madre, y ahí tenemos que hacer suplementación de calcio, suplementación de vitamina en la mamá, y ustedes saben que las guías cada vez son muy claras. Si ese niño llega entre los 3 y los 4 meses con lactancia materna exclusiva, tenemos que hacer suplementación de hierro, y ya les voy a decir que hay otras consideraciones frente a la suplementación de hierro en el niño con alergia a la proteína de leche de vaca. Luego nos vamos con el niño que es alimentado con fórmula. Entonces ahí vamos a hablar de las fórmulas extensamente hidrolizadas, que si no mejoran nos vamos con fórmulas de aminoácidos, y hay algunas consideraciones que las pongo en asterisco, sobre todo para las fórmulas de soya y de arroz, porque algunas guías dicen que se pueden considerar principalmente la de soya para niños por encima de los 6 meses de vida, y las fórmulas de arroz cuando probablemente por cuestiones de palatabilidad, de sabor, las fórmulas con las que iniciamos, con las fórmulas extensamente hidrolizadas, no hayan sido bien toleradas. Pero esta se considera como una fórmula de segunda opción hasta el momento. Y ya con la alimentación mixta, cuando ya tenemos niños que ya están en proceso de alimentación complementaria, pues tenemos que mantener esa dieta de eliminación o mantener una fórmula especializada y mirar cómo vamos avanzando paulatinamente con los alimentos que a su criterio o al criterio de ustedes deban ser incorporados progresivamente. Entonces, ahí les hago esa pregunta: ¿qué tipo de fórmula, el tiempo de uso, el tiempo de la restricción alimentaria, y si ustedes o no se van a apoyar con un nutricionista, que es como la recomendación que yo les hago definitivamente, y hay que buscar una nutricionista que sepa el tema, que le guste del tema. Entonces, recuerden que el objetivo definitivamente del manejo nutricional es mantener un adecuado estado nutricional para garantizar un crecimiento y desarrollo óptimo en ese niño. Y este manejo tiene que ser individualizado, ¿sí? Porque esas dietas tenemos que garantizar seguridad en este proceso, ¿sí? No existe, sobre todo, evidencias, por decir, del beneficio de la restricción de alergenos en la madre durante el embarazo ni durante la lactancia, como método, por decir, de prevención de alergia a la proteína de leche de vaca, que muchos grupos, sobre todo, lo están haciendo de manera preventiva, pero ustedes saben, como les estoy mencionando, que no tienen que realizarse, y definitivamente tienen que ser seguras. Y entramos aquí a los tipos de fórmulas cuando vamos a alimentar de manera mixta con leche materna, o cuando definitivamente ese niño no puede ser alimentado por una otra razón, porque la mamá no produce la cantidad suficiente o porque por una otra condición no se puede. Entonces, recuerden que hablamos de la modificación de la proteína, ¿sí? Y el proceso de modificación de la proteína son procesos de sometimiento al calor, donde se hace un proceso de hidrólisis enzimática y de ultrafiltración. Y entramos a esto, ¿sí? Proteínas intactas, proteínas parcialmente hidrolizadas, que estas no se consideran fórmulas hipoalergénicas, que son las que de pronto ustedes tienen como HA o Comfort, y entramos ya al proceso de decir, bueno, fórmulas que son extensamente hidrolizadas o aminoácidos, que se consideran cuando son menores a 1500 Daltons de peso molecular. ¿Y cuáles son los componentes más vitales? No es solo hablar de la proteína, de la hidrólisis de la proteína, ¿sí? Tenemos que hablar, y esta es una publicación del doctor Alejandro Fiocchi, que ustedes saben que es tal vez de las personas expertas mundiales en cuanto a alergia a la proteína de leche de vaca, y autor de las guías del DRAGMA para alergia a la proteína de leche de vaca, y dice, bueno, obviamente tenemos que evaluar hidrólisis de la proteína, pero hay otros componentes que son importantes. El porcentaje de ARA, de DHA, si tiene lactosa, si no tiene lactosa, si tienen presencia o no de triglicéridos de cadena media. Recuerden que las fórmulas extensamente hidrolizadas con adición de triglicéridos de cadena media entre un 35 a un 50% se llaman fórmulas semielementales, y nos ayudan muchísimo desde el punto de vista de cuando los cuadros de alergia están asociados a síndromes de malabsorción.
Y entramos también a hablar de otras cosas, de otros componentes que desde el punto de vista inmunológico son importantes. Esas fórmulas tienen nucleótidos, tienen colina, taurina, si tienen o no prebióticos o probióticos que también pueden tener un papel preponderante o importante en estas condiciones. Entonces, recuerden que las recomendaciones o las indicaciones son fórmulas extensamente hidrolizadas que pueden ser de suero de caseína, ya sabemos que el peso molecular son menos de 1500 Daltons, ¿sí? Y hay algunas, como se llaman las fórmulas semielementales, que pueden tener triglicéridos de cadena media hasta en un 50%. Hay que evaluar siempre la osmolaridad y, como les digo, el papel fundamental, sobre todo si hay presencia o no de nucleótidos en estas fórmulas. Y nos vamos con las indicaciones de estas. ¿Cuáles son? Primero, alergia a la proteína leche de vaca o enfermedades digestivas que cursan con mala absorción, incluso insuficiencia pancreática, colestasis crónica, situaciones de afectación gastrointestinal, el niño que tiene, por decir, síndrome de intestino corto, el niño que tiene o que sufrió de una enteritis por radioterapia o quimioterapia, o los mismos, como les digo, síndromes de mala absorción o una diarrea grave del lactante. Y vamos con las fórmulas de aminoácidos, que ustedes saben que son no derivadas de la leche de vaca, que son básicamente aminoácidos sintéticos libres, que tienen maltodextrinas o jarabes de maíz, que pueden tener incluso triglicéridos de cadena media en un 40%, que también tienen nucleótidos y que son también que pueden estar adaptadas a los rangos de edad y que tienen que evaluar ustedes también la parte de concentraciones de calcio y de fósforo. ¿Cuáles son las indicaciones de fórmulas de aminoácidos? Recuerden, y es el paciente que tenga alergia a la proteína de leche de vaca que no responda al uso de fórmulas extensamente hidrolizadas, que es esta de la primera indicación, manifestaciones anafilácticas asociadas a la alergia alimentaria, el paciente que tenga esofagitis eosinofílica, y esa es una de las consideraciones, trastornos gastrointestinales eosinofílicos, indicación de fórmulas de aminoácidos, alergias a múltiples alimentos, fallas severas, muy severas asociadas a alergia alimentaria, o esta es una indicación parcial, el síndrome de enterocolitis inducido por proteína alimentaria. Y aquí vamos, de acuerdo a las guías, la guía australiana, las guías del DRAGMA o las guías EBSGAN de la Sociedad Europea, donde ustedes van a ver que en su gran mayoría vamos a comenzar con fórmulas extensamente hidrolizadas y exceptuando ciertos casos, como es el caso de la esofagitis eosinofílica eh, y del síndrome de Heiner o el shock anafiláctico, donde ahí sí comenzamos de manera directa con fórmulas de aminoácidos y no que comencemos con fórmulas extensamente hidrolizadas y pasemos a fórmulas de aminoácidos. ¿Sí? Y definitivamente cuando no hay leche materna, definitivamente en los menores de un año, lo que tenemos que hacer es utilizar fórmulas hipoalergénicas extensamente hidrolizadas y en los mayores de 6 meses, como les decía, ustedes podrían considerar una fórmula de soya. Y si definitivamente llevamos a más de un año, definitivamente las recomendaciones definitivamente persisten las manifestaciones por encima del año, tenemos que continuar las recomendaciones con uso de fórmulas hipoalergénicas, llámense extensamente hidrolizadas o fórmulas de aminoácidos, como mínimo hasta los 2 años de edad y asociado obviamente a unos buenos aportes desde el punto de vista nutricional. Y entramos a la parte de micronutrientes en alergia a la proteína leche de vaca, que son importantes. ¿Por qué razón? Porque vamos a hablar de calcio. Recuerden que cuando hacemos dietas restrictivas hay que suplementar de calcio a esa madre o en niños donde los aportes basados o en leche materna o en fórmula no son importantes porque estamos en un proceso de etapa de mineralización ósea y si no logramos ese adecuado proceso de mineralización, el riesgo que esos niños hagan raquitismo es bastante alto y en los adultos ustedes saben que el riesgo de osteomalacia, osteoporosis o de fracturas es bastante alto. Entonces, recuerden que la dosificación o las recomendaciones de niños entre el año y los 4 años de edad de calcio está entre los 500 miligramos al día. Hablamos de vitamina D y es un papel preponderante, no solo por la parte del metabolismo óseo, sino desde el punto de vista inmunológico. Y estamos hablando, por decir, de aportes cuando ya se están dando la alimentación complementaria. Aquí vemos, por decir, un huevo aporta 44 unidades internacionales de vitamina D, o el salmón, una porción de salmón de 570 unidades, o una cucharadita de aceite de oliva 450 unidades. O sea, son vitales. ¿Y por qué lo estamos diciendo? Porque incluso en época de pandemia como esta, podemos tener niños que por la falta de exposición solar pueden tener deficiencias de vitamina D y hay que suplementarlos de manera obligatoria.
Y aquí están las guías o las recomendaciones por parte del consenso de expertos en cuanto a dosificación y sobre todo en cuanto a titulación. Recuerden que cuando estamos hablando de menos de 30 nanomoles por litro, estamos hablando de deficiencias importantes que van a requerir suplementación de vitamina E. Y entramos al hierro, que como yo les decía, por políticas, niño que llega a los 4 meses con lactancia materna exclusiva debe requerir suplementación con hierro, pero hay publicaciones como estas del doctor John Van der Hoef que habla que los niños que por decir están con alergia a la proteína de leche de vaca, específicamente las proctocolitis que están sangrando en el proceso activo de sangrado, se les debería dar o suplementar darle suplementaciones con hierro, porque las pérdidas pueden ser incluso significativas y sumado a la anemia fisiológica que puede tener ese niño, pueden obviamente condicionar deficiencias importantes en este micronutriente. También tenemos que hablar de interacciones medicamentosas y alergia a la proteína de leche de vaca. Y hay publicaciones como estas recientes, ustedes van a ver sobre todo en la parte inferior donde dice leche de vaca, cómo hay ciertos medicamentos, como es el caso incluso hasta de los corticoides, que pueden tener algunos componentes de leche. Vean en esa parte de los corticoides, las vacunas pueden tener incluso, la EPT puede tener componentes muy pequeños de caseína, pero eso no va a eximir la vacunación para EPT. La polio oral lo mismo, que puede tener alfa-lactoalbúmina. Algunos probióticos pueden contener lactosa y algunos medicamentos, sobre todo, que pueden utilizar ustedes, como es el caso de la lactulosa, pueden contener el riesgo. Si bien son reportes mínimos, hay que tenerlos presentes, sobre todo porque desde el punto de vista de índice de trazabilidad y manifestaciones, a veces no le ponemos mucha atención. Y entramos también a hablar de alimentación complementaria, que esto es una pregunta que nos hacen siempre. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Retrasamos o no retrasamos otros alimentos además de la leche? ¿Será que retrasamos el pescado, los frutos secos, los frutos rojos, el huevo, los cítricos? Y es que definitivamente hay publicaciones que dicen que definitivamente no debemos retrasar la incorporación de los otros alergenos o de los otros potenciales alergénicos cuando definitivamente comprobamos que la alergia es únicamente a proteína de leche de vaca. Entonces, mucho cuidado con esto. Ustedes pueden comenzar a hacer incorporación de huevo a los 6 meses si quieren, de pescado igualmente a esa edad, de cítricos, de ácidos, sin ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces, vean cómo podemos ir haciendo todo el proceso de incorporación de cada uno de los alimentos, ¿sí? De acuerdo a las recomendaciones o a las guías que nos están diciendo. ¿Y cuál es el impacto de las dietas de restricción? Porque en algunos casos ustedes dicen, bueno, pero le restringimos leche, soya, incluso algunos niños terminan con restricciones de otros alimentos. Y el problema no es solo, que ya lo conocemos, desde el punto de vista nutricional, que ya es bastante difícil, sobre todo por el tipo de eliminación de alimentos que vamos a hacer, por el número de eliminación de alimentos que van a ser eliminados, desde el punto de vista de si logramos una ganancia adecuada de peso, de talla, de tener un buen neurodesarrollo, pero también ustedes van a tener, como les decía, deficiencia, un alto riesgo de deficiencia de micronutrientes, y estamos también aquí hablando de alteraciones desde el punto de vista de conductas alimentarias, porque esos niños probablemente pueden hacer hipersensibilidad oral, desintegración neurosensorial, van a tener dificultades en la aceptación de ciertas componentes, de ciertas texturas de los alimentos, que incluso van a requerir terapia de fonoaudiología o terapia ocupacional, porque vamos a tener incluso ciertas limitaciones en ciertos alimentos. Entonces vean que hay publicaciones como estas del doctor Carlo Agostoni, que habla acerca del impacto de las dietas de nutrición. Y ustedes ven a grosso modo que pues, es diferente eliminar un alimento a eliminar 3 o 4 alimentos. El riesgo desde el punto de vista nutricional, estamos hablando que puede ser incluso hasta un 68-70% que los niños pueden tener deficiencias si no hacemos un adecuado manejo nutricional de estos pacientes. Hay publicaciones que dicen, bueno, damos probióticos, y ahorita estamos en el boom de decir los HMO, el Lactobacillus GG, y hasta el momento podríamos decir que todavía no hay un consenso que avale el uso de estos componentes, que si bien desde el punto de vista inmunológico nos sirven,
pero a largo plazo para decir, logramos definitivamente tolerancia inmunológica por exposición a HMO o lactobacillus GG, todavía los resultados, si bien son prometedores, todavía no son conclusivos. Y entramos aquí al impacto del uso de las bebidas mal llamadas leches, ¿sí? Mal llamadas leches porque estamos hablando, por decir, de leche de almendras, leche de coco, leche de arroz, leche de otros alimentos. ¿Y por qué no se deben usar? Por la alta probabilidad de reacción cruzada y por un valor nutricional insuficiente. Vean, según las publicaciones, esta es una publicación reciente del año pasado, como comparativamente si evaluamos aquí la leche y aquí seguimos soya, leche de coco, almendras o leches de arroz, vean que el aporte calórico en muchas de estas es inferior incluso con la leche de vaca, y si ustedes se van a dar cuenta aquí, ven que el aporte de proteínas, de carbohidratos y de lípidos en algunas ocasiones ni siquiera llega a la tercera parte de lo que puede ofrecer la leche de vaca. Estamos hablando per se de leche de vaca, no estamos hablando de si es hidrolizada o no. Entonces vean que el impacto es muy importante y que tenemos que determinarlo siempre. Y estas son unas recomendaciones de las guías EBSGAN por parte frente al uso de ciertas bebidas. Y la conclusión es esta, es una publicación ahorita de mayo de este año, y es: las bebidas a base de plantas no se deben usar como sustitutos de leche de vaca en niños menores de 24 meses. Algunas de estas bebidas pueden contener azúcares y edulcorantes añadidos, ¿sí? Las bebidas de almendras pueden ser ricas en vitamina E y en grasas trans, pero también pueden ser deficitarias en otras. Las bebidas de arroz tienen menos lípidos, especialmente ácidos grasos poliinsaturados, que ustedes saben que es importante. Algunas de estas pueden contener arsénico, por lo que igualmente no se recomiendan. Las bebidas de coco, si bien pueden tener cantidades suficientes de grasa, de ciertos micronutrientes, también pueden tener deficiencias desde el punto de vista calórica, y las bebidas de avenas tienen menor cantidad de grasas, proteínas y calcio que la leche materna o que la leche de vaca. Entonces, definitivamente no utilizar este tipo de bebidas. Y les quiero mostrar una experiencia que hemos tenido en la alergia alimentaria. Fue una corte que hicimos durante un año, básicamente un año, donde hicimos una trazabilidad de 137 pacientes, donde tomamos aquí con la nutricionista, aquí les estamos explicando a los papás, aquí ustedes van a ver aquí un libro donde les mostramos etiquetas de alimentos y les vamos explicando paso a paso qué tiene leche, qué no tiene, para que ellos sepan exactamente cómo es. Este es un niño que comenzamos llegó con alergia muy severa, con un inadecuado estado nutricional, tuvimos que eliminarle casi todos los alimentos, ya tenía un año de vida y comenzamos en ese proceso, ya estamos en proceso de reentrenamiento, ya es un niño que ya a la fecha ya tiene 4 años y ya logró adecuadamente su tolerancia inmunológica. Y vean desde el punto de vista de prevalencia de alergia alimentaria por género. Entonces el 59%, nosotros tenemos un centro ambulatorio, el 59% son hombres dentro de este grupo. Ustedes van a ver aquí por edades, de 1 a los 3 años, el 51% estaba dentro de la edad del año y los 3 años, y puede ser que por ser un centro ambulatorio, a diferencia de los hospitalarios, de pronto veamos niños más grandes, pero también hay que mirar qué tantos de estos niños definitivamente pueden estar subdiagnosticados y que llegan a la edad del año sin diagnosticarse adecuadamente, aunque ustedes van a ver acá que menos de niños menores de un año tenemos un 30%. Entonces, sumados estos, ya estamos teniendo poblaciones del 80%. Y vemos acá el estado nutricional, es muy importante esta gráfica. Vean que solo el 35% de los niños con alergia alimentaria están en estado eutrófico. Muchos de estos, ustedes suman, el 43% llegan en desnutrición aguda y el 18% llegan en desnutrición crónica. Sumen ahí, estamos hablando que son porcentajes de más del 61-62% que llegan con deficiencias nutricionales importantes, ¿sí? Y aquí, para mostrarles cómo, haciendo las clasificaciones de acuerdo a ciertas patologías, muchos de estos niños están clasificados como gastroenteritis, gastroenteropatía eosinofílica, esofagitis eosinofílica, duodenitis eosinofílica, que también es importante dentro del manejo y abordaje nutricional. Y vamos llegando a la parte del reto. ¿Cómo retamos? ¿Retamos o no retamos y de qué depende? Entonces, las indicaciones para retar, decir, bueno, es el momento en que yo puedo volver nuevamente a retar a ese niño de menores de un año, y es mantener la dieta de exclusión como mínimo
6 meses o que mínimo llegue entre los 9 y los 12 meses de edad con esa dieta de restricción. Y definitivamente hay una consideración que ustedes deben tener. Niños que tienen shock anafiláctico o que llegan con síndrome de enterocolitis inducido por proteína alimentaria, las pruebas de reto, según las guías o el consenso de expertos, no deben ser antes de los 18 o a los 24 meses. Eso es súper importante tenerlo presente. Y en niños mayores de 1 año, ¿sí? Lo que se hace es o generalmente anual o cada 6 meses, principalmente anual cuando son manifestaciones mediadas por inmunoglobulina E, y cuando son manifestaciones no mediadas por inmunoglobulina E, lo estamos haciendo cada 6 meses definitivamente. Hay factores de riesgo para decir reto o no reto, ¿sí? Mayor riesgo mayor probabilidad que pueda retar fácilmente cuando son manifestaciones leves, no mediadas por inmunoglobulina E. Pero ya cuando hablamos de manifestaciones moderadas o severas, comorbilidades con asma, rinitis, dermatitis, manifestaciones alérgicas a otros alimentos, la probabilidad que ese niño tolere el reto puede ser un poco más baja. Y ustedes ven aquí definitivamente ese tipo de manifestaciones. Hay publicaciones como estas que ustedes van a ver, y es que cuando se hacen estudios de manifestaciones mediadas por inmunoglobulina E, el 56%, solo el 56% logran tolerancia inmunológica al año de vida. Eso es como el promedio de toda la población. A los 5 años ya casi el 90%. Como les digo, si son manifestaciones no mediadas por inmunoglobulina E, probablemente los porcentajes de tolerancia son mucho mayores, pero estos estudios pues están muy limitados. ¿Y cómo haríamos el reto? Y esta es una cosa que se llama el AEMAP, ¿sí? Que es una publicación de las guías del Reino Unido de cómo podrían hacer el reto. Podrían comenzar, ustedes ven, el paso 1, 2 o 3 son productos de panadería o pastelería, utilizar un muffin, un pancake, un pedazo de pan y administrarlo durante ciertas cantidades que pueden ir en aumento durante una semana. Vemos qué sucedió. ¿Hace manifestaciones o no hace manifestaciones clínicas? No, nos fue muy bien, toleró esa parte. La semana siguiente, ¿qué hacemos? Podemos comenzar incorporación de queso. Ahí se recomiendan, ustedes van a ver ahí, queso cheddar, queso parmesano. Normalmente yo lo hago con queso parmesano, según las guías o las recomendaciones del grupo italiano. Se lo esparcimos durante el cabo de una semana y vemos qué pasa. ¿Tolera o no tolera? Lo toleró perfectamente. Nos vamos con yogurts. Recuerden que aquí con los yogures es importante que sean bajos en azúcar, que no sean griegos, porque el aporte de proteína de los griegos es bastante alto y ustedes saben el impacto que tienen la alta carga de proteína, sobre todo en programación metabólica y en el riesgo de enfermedades cardiovasculares a largo plazo. ¿Lo toleró? Perfecto. Seguimos. Entonces ya hacemos el reto con una fórmula normal, convencional, una fórmula de inicio o continuación, o con el uso de leche pasteurizada. Si utilizan leche pasteurizada, lo que tienen que hacer es, o la recomendación es hervir la leche, porque al generar sobrecalentamiento de la leche, hacemos ruptura o fraccionamiento de esas epítopes y la probabilidad de alergenicidad es mucho más baja. Entonces vean cómo se puede hacer paso a paso para que ustedes lo determinen, eso sí, con supervisión. Entonces quería terminar esta frase y es que definitivamente el que conoce todas las respuestas no ha hecho todas las preguntas. Entonces damos lugar a ahorita. Les quiero agradecer nuevamente a todos por estar muy pendientes de esta presentación. Y comenzamos ahorita en compañía del doctor Oscar Quintero la sesión de preguntas y comentarios que espero sea bastante fructífero. Muchísimas gracias para todos. Gracias por su interesante exposición, doctor Riveros. Ahora vamos con una ronda de preguntas y respuestas. Muy bien, doctor Riveros, muchísimas gracias por su excelente ponencia. Y antes de ir con nuestra sesión de preguntas y respuestas, quiero mandarle un gran abrazo a todos nuestros colegas y amigos en todo el Perú. Mi nombre es Oscar Quintero, soy gastroenterólogo pediatra, vivo en Bogotá, Colombia, y tengo el gusto de ser el encargado de los asuntos médicos para Abbott Nutrición en Colombia. Muchas gracias por esta gentil invitación que me ha hecho el tremendo equipo de Abbott Nutrición en Perú. Muchas gracias a la doctora Isabel Vera en particular. Y vamos a tener estos minutos para
compartir con usted, doctor Riveros, algunas de las preguntas que los asistentes nos han hecho llegar a través de la plataforma. Tuvimos un momento en que la señal estuvo inestable, son los temas del streaming, pero la tecnología nos permite estar conectados en Bogotá, en todo el bello Perú. Un abrazo fraterno, un abrazo virtual para todos y muchas gracias por estar conectados. Y la primera pregunta que le voy a hacer, doctor Riveros, es ¿por qué no consideró usted al Chorrillano Palacios? Por favor, no entendí bien a qué se debió esa sí, yo creo que ese mediocampo entre el ñoli y el chorri era fabuloso, ¿no? Muy bien. Doctor Riveros, muchas preguntas de nuestros colegas y amigos, y quiero hacerle una que nos hace llegar el doctor Víctor Hugo Armijo Zabaleta. Él nos pregunta en particular, siendo ya las 9:04 de esta noche del jueves, en aquella mamá que solo está dando lactancia materna y tenemos un lactante pequeño diagnosticado con alergia a la proteína de leche de vaca, ¿qué alimentos se deben suspender? ¿Cuál es la dieta, esa eliminación, esa restricción de alérgenos que tenemos que proponerle a esa mamá, doctor Riveros? Sí, yo creo que como lo hemos comentado en la presentación, igualmente yo tuve la oportunidad de revisar las ponencias que tuvieron con el grupo de colegas peruanos. Tal vez la conclusión más importante es que la restricción se tiene que hacer únicamente para lácteos y derivados. Eso implica un reto importante no solo para el médico, sino como les comentaba, para la nutricionista, porque siempre van a haber dificultades en eliminar las trazas y que eso obviamente genere contaminación cruzada y posibles manifestaciones o persistencia de las manifestaciones. Pero el paso número uno en estos casos definitivamente es hacer restricción de lácteos y derivados. Ahora, ustedes pudieron ver que hay algunos casos muy puntuales donde puede haber incluso reacción con la soya, que hay guías, hay publicaciones que dicen probablemente si no, vámonos con la soya. Y hay grupos incluso mucho más pequeños donde se dice que hay contaminación igual o un riesgo con proteína o carne de res, pero los porcentajes no llegan a más del 10%. Pero eso ya es un proceso más de individualización. No pretendemos solamente que todos se vayan con restricción de soya, de carne o otro tipo de alérgenos alimentarios, sino que yo creo que el paso inicial es definitivamente leche de vaca. Claro, y usted nos lo ha comentado expresamente, es muy importante una vez hecho el diagnóstico que hagamos una eliminación, una restricción que sea muy racional. La intención, por supuesto, no es llevar a un riesgo nutricional a esa mamá que está lactando. Y el doctor Víctor Hugo también nos complementa la pregunta diciéndonos, bueno, ¿cuánto tiempo debe pasar para reintroducir el alimento? Y él, digamos, tiene la duda respecto a si necesitamos confirmar el diagnóstico o si ya lo que queremos es hacer un reto, una provocación. Sí, o sea, son dos condiciones completamente distintas. Una es el escenario en donde yo no sé si definitivamente es una alergia a la proteína de leche de vaca, donde lo que hago inicialmente, como ustedes ven en la gráfica inicial, es sospecho, hago una dieta de eliminación y según las guías internacionales, al cabo de las 2 o 4 semanas, tengo que volver a hacer una prueba de reto y mirar a ver qué sucede. En un niño que obviamente no tenga síntomas, porque si es un niño que está sangrando, que tiene persistencia de diarrea, eritema perianal, distensión, pues ese claramente no se va a retar. Pero si está sintomático hay que retarlo. Ahora, lo reté y volvió nuevamente a sangrar, volvió a hacer manifestaciones. Ese niño a partir de ese momento, según las guías, tiene que llevarse como mínimo a 6 meses de dieta de eliminación. Pero en el grupo de los niños menores de 1 año, esas dietas o esos retos se deberían hacer no antes de los 9 meses, idealmente, o yo creo que esto es un consenso muy de los gastroenterólogos pediatras, pero normalmente tratamos de llegar casi todos al año de vida porque
esa fase o esa ventana entre los 6 meses y los 12 meses nos van a terminar coincidiendo con la incorporación de muchos alimentos de la complementaria y a veces esos retos nos pueden generar un poco de retrasos o demoras en poder incorporar los demás alimentos. Yo personalmente trato de llegar a los 12 meses donde ya he logrado hacer una incorporación de la gran mayoría de los alimentos de la complementaria. Tenemos una nutrición muy balanceada, muy segura, donde garantizamos que ese niño nutricionalmente en realidad esté en buenas condiciones y ya ese es el momento donde definimos, como les presenté ahorita al final, comenzar a hacer guías como el IMAP, que es una guía que me parece que es fantástica desde el punto de vista de ir paso a paso y esas pruebas perfectamente, ese reto no necesariamente tiene que ser hecho por el gastroenterólogo pediatra, sino que perfectamente un pediatra y más con toda la experticia que han aprendido ustedes, tanto en esta presentación como en todo el curso, en todas las ponencias, perfectamente se puede realizar. Claro, y esta pregunta del doctor Víctor Hugo es muy importante porque nos permite hacer énfasis en el diagnóstico clínico, en el reto, en no preocuparnos por pruebas de laboratorio, pruebas dermatológicas y toda una serie de pruebas que al final pueden no aportar información y creo que como expertos en alergia, nuestra audiencia de una manera muy clínica puede llegar a un buen diagnóstico. Le tengo otra pregunta aquí del doctor Ricardo Arturo Pérez Vigil y el doctor está preguntando algo que lo podemos considerar y es, estos lactantes que son diagnosticados con alergia, ¿cuál es su antecedente familiar, su herencia? ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando hay unos padres alérgicos o cuando hay un hermano alérgico? ¿Qué nos dicen las guías al respecto y cómo es ese tema de la carga genética para el alérgico, doctor Riveros? Sí, como mencionamos al principio de la presentación, esa carga genética es muy importante. Hablamos que si uno de los padres eh, tiene manifestaciones o tuvo en algún momento manifestaciones alérgicas, la probabilidad de tener un niño alérgico, pero obviamente quiero ser muy claro, no para alergia a la proteína de leche de vaca, para manifestaciones alérgicas en general, la probabilidad de tener manifestaciones es del 40%, porque los estudios no están enfocados en riesgo de alergia a la proteína de leche de vaca. Cuando ambos padres son alérgicos, la probabilidad de tener un hijo alérgico es del 70%. Ahora, claro, uno siempre en el interrogatorio tiene que averiguar esos factores para decir definitivamente estos síntomas sumado a la carga genética, venga, como dice el doctor, tenían un hijo previo que sufrió alergia a la proteína de leche de vaca, ese niño nació por cesárea, probablemente incluso pudo haber sido prematuro, lo expusieron a antibióticos, recibió fórmulas infantiles desde el mismo momento de nacer y no se pudo exponer a la leche materna, entonces uno como que va diciendo, tiene una carga importante para decir que eso sumado a las manifestaciones clínicas tienen un diagnóstico muy probable, en este caso de alergia a la proteína de leche de vaca. Claro, y recordemos que la genética, la herencia no es destino directo. Hay una gran cantidad de factores epigenéticos y nosotros los pediatras, todos quienes cuidamos la salud de los niños, podemos intervenir para que controlando el ambiente podamos modular esos factores. Y el doctor Genaro Flores Cuentas nos pregunta, y tiene una pregunta que tiene un toque muy clínico, doctor Riveros. Él dice, la diarrea es principalmente la manifestación de la proctitis, de la proctocolitis. Es probable que si tenemos ese paciente y le hacemos cultivos, coprocultivo, la diferencia para hacer el diagnóstico sea que ese coprocultivo sea negativo. Si el coprocultivo es negativo, entonces más que pensar en una infección, vamos a pensar en una alergia o qué papel tendría un cultivo para tratar de diferenciar la alergia de la infección en un paciente que tiene proctocolitis. Sí, hay que evaluar el contexto primero de la edad del paciente, ¿no? Eso es muy importante. Hay que evaluar también las condiciones sociodemográficas y el entorno como tal, porque si hablamos por decir de un lactante, les pongo un ejemplo, un lactante
de un mes, cuyas manifestaciones son diarrea, con moco, con sangre, la alta probabilidad que sea por una alergia a la proteína de leche de vaca más que por un proceso infeccioso, y más si viene recibiendo lactancia materna exclusiva, pues eso probablemente nos va a orientar más a un cuadro de alergia más que a una condición infecciosa. Ahora, obviamente estamos en países donde probablemente también hay que pensar en que pueden ser condiciones infecciosas, pero tal vez sí les hago como un llamado, unas recomendaciones, no a todos los pacientes. Ustedes saben que no todos los pacientes que tienen diarrea les terminamos haciendo un coproscópico o les terminamos solicitando estudios de hemoglobina humana en materia fecal para mirar si hay sangrado oculto, porque si no, terminamos enloqueciéndonos solicitando esas pruebas y no tomando decisiones frente al manejo desde el punto de vista nutricional que van a requerir tanto las madres como los niños en estos casos. O sea, claro, se nos puede pasar y puede suceder, obviamente, y hay diagnósticos diferenciales, estamos completamente de acuerdo, pero hay que ir enfocándonos en la clínica, en las condiciones, en la edad del niño para ir llegando a esa aproximación diagnóstica de APLB. Claro, y hemos conversado en estas primeras preguntas sobre algo de diagnóstico, pero ya nos están llegando preguntas sobre tratamiento y la doctora Susan Villafuerte nos hace una pregunta de práctica clínica. Cuando estamos utilizando, ya hemos diagnosticado a un paciente, está en tratamiento, está utilizando la fórmula extensamente hidrolizada, ella pregunta si se puede seguir utilizando la fórmula después de los 12 meses de edad de ese paciente, si creemos que aún no ha logrado la tolerancia oral. ¿Qué opina usted, doctor Riveros? La respuesta es definitivamente sí se puede utilizar. Claro que sí. Y no solo porque ustedes han podido tener la oportunidad de leer las guías no de alimentación complementaria, no de alergia a la proteína de leche, acá de alimentación complementaria, y las guías de EBSGA son muy claras, y es que un niño debería recibir, si no es posible llegar a lactancia materna hasta los 2 años, se puede llevar a un niño con una fórmula, en este caso una fórmula especial, hipoalergénica, ya sea extensamente hidrolizada o en algunas condiciones fórmulas de aminoácidos, para lograr mantener todos los nutrientes de ese niño. Hay casos muy excepcionales que incluso donde tenemos que llevar a niños por encima de los 2 o los 3 años con este tipo de fórmulas, porque son condiciones de pronto de alergias muy severas, alergias a múltiples alimentos, donde en compañía de nutrición, de alergología, de todo el grupo multidisciplinario, incluso hemos tenido casos hasta los 10 años con fórmulas extensas o aminoácidos. Son casos muy contados con la mano, pero eso puede suceder, y las fórmulas, y nos tenemos que valer de las fórmulas porque son una estrategia muy útil para manejar adecuadamente estos pacientes. Y tenemos muchas más preguntas. Le mandan felicitaciones, doctor Riveros, por su excelente presentación. Y hay aquí un tema que usted tocó y tiene que ver, por supuesto, con la inducción de tolerancia oral por prebióticos, por probióticos, por los que se llaman los alimentos funcionales. Y la pregunta es, los estudios, como usted bien lo dijo, son, en el caso de los probióticos, son cepa específico. Son estudios que aún todavía esperaríamos los clínicos que venga muchísima más información, pero la pregunta es, ¿esos estudios son hechos directamente con fórmulas o son hechos con los probióticos y se han extrapolado esos resultados? ¿Cuál es la confiabilidad de esos datos, doctor Riveros? Sí, muy buena esa pregunta, doctor Quintero, porque si bien se ha venido avanzando mucho en el campo del microbioma, de la microbiota y toda la parte, la gran correlación entre microbiota y sistema inmunológico, los estudios que se han reportado específicamente para lo que es el lactobacillus GG, que es como la cepa que más se ha estudiado en esos casos, son de reportes muy aislados, donde son reportes de casos de 35 pacientes, donde se ha visto que en esos grupos poblacionales estudiados se ha logrado avanzar desde el punto de vista de tolerancia inmunológico. Ahora, como médicos, ustedes saben que
lograr sacar unas conclusiones, por decir, de guías de práctica clínica, de consenso de expertos, como tal de diferentes sociedades con cohortes tan pequeñas, pues es muy difícil. Probablemente, muchos artículos han venido diciendo, probablemente el camino puede ir dirigido hacia allá, pero hasta el momento no podemos dictaminar que todo niño ahora que tenga alergia a la proteína de leche de vaca, tenemos que utilizar fórmulas extensamente hidrolizadas con adición de lactobacillus GG, porque claramente no es así, porque la evidencia no es muy clara todavía desde el punto de vista de avance en tolerancia inmunológica con la adición de este probiótico. Muy bien, doctor Riveros. Tenemos muchísimas preguntas que incluyen dudas sobre suplementación, sobre riesgo nutricional, sobre tiempos específicos. Estamos ya cerrando nuestra transmisión de hoy. Quiero hacerle esta última pregunta. Es de la doctora Nancy Carolina de Jesús Rincón Rendón. Lo felicita por su disertación y ya tiene una duda respecto a lo que usted nos presentó de las bebidas vegetales. Sí. Pese a su aclaración valiosa, ella pregunta, bueno, ¿se podrían permitir entonces para niños más grandes? Ella entiende que para un lactante sería un riesgo nutricional, pero ¿habría algún momento en que les pudiera usar o podría ser una opción? ¿Qué dice las guías internacionales respecto a estas bebidas vegetales como opción de tratamiento? Sí, como opción de tratamiento desde el punto de vista nutricional para niños con alergia, definitivamente no. Lo que pasa es que estamos en el boom donde los papás, incluso algunos médicos, están recomendando utilizar este tipo de bebidas que, como les mencioné en la presentación y sustentado con las guías de NASPGHAN y EBSGAN de mayo de este año, pues definitivamente este tipo de bebidas no nos aportan los nutrientes suficientes, incluso para niños menores de 3 años, definitivamente no. O sea, si ustedes quieren o consideran utilizarlos, no para el niño alérgico, hay que tener mucho cuidado, porque muchas de estas bebidas, sobre todo las bebidas a base de arroz, de soya o de almendras, tienen dentro de sus análisis nutricionales o sus componentes, muchas de estas tienen trazas de leche o tienen, y como estamos hablando de contaminación cruzada, pues definitivamente no. Es diferente un niño que probablemente no tenga ninguna condición clínica, un niño sano por lo demás, que a partir de los 3 años se puede considerar, pero no obviamente como la fuente principal. Se podría utilizar, sí, pero no en los casos de alergias alimentarias definitivamente. Muy bien, doctor Riveros, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros su experiencia y su conocimiento en esta noche de expertos en alergia a proteínas de la leche de vaca. Muchísimas gracias a todos los amigos y colegas que se han conectado, no solamente hoy en este evento, sino en todas las ponencias anteriores. Un gran abrazo especial, virtual por ahora, y esperemos poder encontrarnos próximamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y deseándoles una feliz noche. Muchas gracias, doctores, por su excelente participación. A continuación, invitamos al señor Pedro Alonso, gerente general de Abbott Laboratorios, quien tiene unas palabras para ustedes. Buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Soy Pedro Alonso, gerente general de Abbott Nutrición en Perú. Gracias por acompañarnos esta noche y comentarles que Abbott, nuestra compañía, ha brindado el poder de la salud desde hace más de 130 años. Para que una compañía pueda permanecer más de 130 años en el mercado, y una clave para esa longevidad ha sido estar dispuestos y comprometidos a adaptarnos y responder rápidamente a los cambios en el mundo que nos rodea. Para lograrlo, anticiparnos a las tendencias de salud y a las tendencias económicas e impulsarnos el avance de las prácticas médicas, científicas y comerciales para seguir ideando nuevas maneras de tener un impacto sobre la salud de las personas en todo el mundo. Durante este tiempo, la innovación ha sido una piedra angular para ayudar a las personas a lograr su máximo potencial. Abbott tiene 4 grandes divisiones: la división de nutrición, la división de diagnósticos,
la división de dispositivos médicos y la división de productos farmacéuticos. Desde el nacimiento y acompañando a cualquier persona durante toda su vida en la división de nutrición, ofrecemos productos basados en ciencia que ayudan a las personas en cada etapa de su vida a vivir una vida saludable y su vida al máximo. Similac tiene una larga historia en innovación y de ser los primeros. Similac fue la primera fórmula comercial en 1925. Fue la primera fórmula líquida en 1951. Isomil fue la primera fórmula base de soya lanzada en 1966. Neosure fue la primera fórmula para bebés prematuros en 1994. Fue la primera fórmula en lanzar HMOs, oligosacáridos de la leche humana, en 2017. Y Similac Total Comfort con HMO fue la primera y única fórmula Comfort en el mercado con HMOs. En Abbott Nutrición estamos comprometidos con mejorar la calidad de vida de las personas. Estamos comprometidos con la innovación y seguiremos trabajando para ofrecerles soluciones que le permitan a ustedes, los médicos, cuidar de la nutrición infantil en Perú. Ahora sí, vamos a conocer a su aliado para la APLB. Muchas gracias al señor Pedro Alonso y muchísimas gracias a Abbott Laboratorios por permitirnos compartir esta noche tan especial. Ahora sí ha llegado el momento de conocer a este gran aliado que vuelve para quedarse y afrontar juntos los retos de la alergia a la proteína de la leche de vaca. Para el manejo de la APLB, cuenta con el regreso de un aliado, brindándole una rápida solución en primera línea. Alimentum, una formulación especialmente diseñada para ofrecer múltiples beneficios. Hipoalergénica, actuando en las primeras 24 horas, contiene 33% de triglicéridos de cadena media. Facilita la recuperación nutricional y absorción de nutrientes. Favorece la formación de heces más blandas. Alimentum, fórmula hipoalergénica extensamente hidrolizada a base de caseína. Actúa en tan solo 24 horas. Su aliado en el manejo de la APLB volvió para quedarse y ser una solución de primera línea. Y bien, hemos llegado al final de esta interesante presentación. Desde este momento, tendrán siempre a su lado Alimentum, el aliado perfecto para afrontar los retos del manejo de la alergia a la proteína de la leche de vaca. Alimentum volvió para quedarse y estar siempre al alcance de todos. Muchas gracias por su participación. Buenas noches.